¿Cómo están? Muy buenas tardes. La legitimidad de un proceso electoral no depende de la cantidad de personas que asistan y participen de él. Legítimo quiere decir que las cosas se hacen de acuerdo a las formas legales establecidas. Y cada proceso electoral en Chile, por más o menos gente que haya votado, ha sido absolutamente legítimo. El cuestionamiento cuando el pasado 15 de noviembre se juntaron los parlamentarios en el ex Congreso Nacional para acordar este famoso, valga la redundancia, acuerdo por la paz y una nueva constitución, fue duramente criticado por la legitimidad de ese encuentro. Sin embargo, quienes allí estaban representaban a personas que votaron en elecciones pasadas por dichos parlamentarios. Por eso tenemos que aprender que la legitimidad no tiene relación con la representatividad, que es finalmente si aquellas personas que dirigen nuestros destinos finalmente nos representan o dan cuenta de nuestros intereses. Es por eso que la ciudadanía tenemos también un grado de responsabilidad menor, pero existente, en los procesos que ha vivido nuestro país y que terminaron, por ejemplo, con el estallido social del 18 de octubre. Cuando nos quedamos en la casa y decidimos no participar de un proceso electoral, lo que hacemos es otorgar a aquellos que sí votan la determinación de elegir quién finalmente nos representa. Por eso es tan importante el proceso que está a puertas de concretarse el próximo 25 de octubre, cuando tengamos que elegir si aprobamos o rechazamos la idea de generar una nueva constitución. ¿Es un buen momento para discutirlo? Bueno, es un análisis que usted tiene que hacer con las cartas sobre la mesa. Hay quienes piensan que no es el mejor de los momentos, porque además existe por primera vez en la historia republicana del país un calendario ajustadísimo de elecciones que va a estar marcado en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, el próximo presidente o presidenta de Chile le tocará gobernar con una constitución en la primera parte de su mandato y eventualmente con otra en la segunda parte, sin tener claridad cuánto dura su periodo electoral o sin tener claridad, por ejemplo, cuáles serán sus atribuciones como primer mandatario. ¿Había más posibilidad de retrasarlo? Yo creo en lo personal que no, que este era el momento efectivamente de debatir la nueva constitución. Pero también tenemos que ser cuidadosos en pensar que hoy día habrá procesos electorales que intentarán influir sobre el debate de la nueva constitución en Chile. Si un candidato presidencial X plantea una postura, lo más probable es que aquellos constituyentes o asambleístas que estén discutiendo la nueva constitución quieran plasmar en este documento finalmente lo que el candidato está planteando. Por eso es tan relevante no solamente la independencia que tengan los asambleístas, sino que existan las garantías suficientes para que la presión política y la polarización no den cuenta de una constitución que finalmente nos va a regir por los próximos 30 o 40 años. Tenemos que ser responsables no solamente con nuestro compromiso de votar, sino además de entender que el proceso que se viene no solamente es histórico, sino también definirá los destinos suyos, míos y de todos los chilenos. Aquí comienza un nuevo capítulo del Constituyente a través de las pantallas de Canal 2 y Chilena FM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del Constituyente a través de las pantallas de Canal 2, Chilena FM y todas nuestras plataformas. Como cada lunes, desde las 7 de la tarde nos juntamos para que usted pueda tener herramientas y escuche la voz de quienes debaten hoy día los análisis de este proceso electoral que se vivirá el próximo 25 de octubre. El invitado de hoy ha sido un invitado recurrente de los programas de televisión y también de los noticieros. Es cientista político, es periodista y es el director del Centro de Estudios de Investigación Política de la Universidad de Talca. Sus dichos a algunos les gustan y a otros no tanto. Hay que recordar que las decisiones de la próxima convención
va a ser en función de una regla de los 2/3 y que adicionalmente, y esto es muy importante porque no se ha dicho, la discusión en esta convención se va a dar en el marco de las campañas para elegir presidente de la República. En consecuencia, la discusión que se instale en esta convención no va a ser solamente jurídica, sino que va a ser extraordinariamente política. Claro. Vamos a tener a los candidatos presidenciales en la calle tratando de incidir en las decisiones que tome esta convención, acompañados de su lista de diputados y su lista de candidatos al Senado. Por lo tanto, este proceso de cambio constitucional se va a dar en un marco altamente politizado, no necesariamente polarizado, pero me temo que se van a dar las dos cosas. Es Mauricio Morales, el invitado de este capítulo del Constituyente, con quien comenzamos de inmediato la conversación para este programa de hoy. Bien, ya lo vemos en pantalla dividida, está con nosotros Mauricio Morales, él es cientista político, es periodista, es director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca y ha sido además invitado recurrente de los programas de televisión y de los noticieros por estos días a puertas del proceso constituyente. Mauricio, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí en el Constituyente a través de las pantallas de Canal 2 y Radio Chilena FM. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a tratar de ir analizando un poco lo que se nos viene en este proceso del próximo 25 de octubre. Pero lo primero que te quiero preguntar, Mauricio, por entrevistas que he escuchado tuyas en algunos medios, primero, ¿qué te parece este proceso y qué tan participativo crees tú que vaya a ser en torno a la construcción de una nueva constitución para el país, pensando en la historia más reciente de Chile? Y de hecho todas nuestras constituciones para atrás nunca han tenido en la historia contemporánea, por lo menos reciente, la participación ciudadana. Claro, este es un proceso inédito desde todo punto de vista. Además, está enmarcado en una pandemia que obligó a aplazar la fecha original del plebiscito. Y hay algunas personas que insisten en señalar, Manuel, que acá es necesario una participación de 10 millones de personas con el fin de validar el plebiscito. Déjeme decirte y decirle también a la gente que nos está viendo que desde el año 2012, cuando en Chile se instituyó el voto voluntario, de ahí en adelante nunca hemos llegado siquiera al 50% de participación. El máximo fue en la segunda vuelta del año 2017 con el 49.9% de participación. Entonces le estamos exigiendo a la ciudadanía y a este plebiscito que en el marco de una pandemia también inédita estemos marcando cerca del 66% de participación en circunstancias de que nunca siquiera hemos llegado a la mitad. Eso es el primer punto. El segundo punto es que, bueno, para la ciudadanía el gran dilema está entre ir a votar o no votar en estas condiciones. Las encuestas señalaban que la intención de ir a participar en estas próximas elecciones estaba cercana al 80%. Antes de la pandemia, por cierto. Y cuando se produce la pandemia, la intención de participar en el plebiscito rebaja o cae en cerca de 20 puntos. Y el gran problema que tiene el país, y no solamente Santiago, es que esta participación está muy determinada socioeconómicamente. El miedo a contagiarse no se distribuye de manera aleatoria en toda la población. El mayor interés en ir a votar o la mayor predisposición en ir a votar hoy día es más fuerte en los sectores ricos en comparación con los sectores pobres. Eso siempre ha sido así. El punto está en que como nos encontramos frente a un proceso constituyente que va a marcar o a definir la Constitución por los próximos 40 años, el peligro de que tengamos una especie de Constitución ABC1, para mí es lo más preocupante de todo, más allá del volumen de participación. Más que el volumen de participación, me preocupa la composición de esa participación en términos de nivel socioeconómico. Y lo tercero, que es muy importante también para que la ciudadanía lo tenga en consideración, es que vamos a enfrentar una avalancha de elecciones también inédita. Fíjate que nunca, Manuel, nunca en la historia de Chile, en la historia, habíamos elegido tantas autoridades locales, comunales, regionales, nacionales y constitucionales en tan poco tiempo. Nos vamos a ver enfrentado a muchísimas papeletas, a muchísimas elecciones, si quiere entramos luego en eso, pero esos son los tres primeros puntos que te quería marcar en la primera pregunta. Hay dos cosas que tú dijiste que me parecen súper importantes. Primero, se tiende a comparar con la elección del sí y el no, con más del 70% de los chilenos votando, casi más del 90%, me atrevería a decir, más de 7 millones de chilenos,
y hay quienes ya postulan que la validez de este proceso tiene directa relación con la cantidad de gente que participe. Decía Fernando Atria, por ejemplo, y lo ponemos en la discusión inmediatamente, que el éxito de esta nueva constitución o de esta votación va a depender mucho de que si la masa social que se movilizó el 18 de octubre va a estar presente, vamos a tener efectivamente una constitución que nos represente a todos. ¿Qué tan cierto te parece aquella afirmación? Creo que es discutible, y es discutible por lo siguiente. Se ha dicho que la legitimidad de una elección, y particularmente de este plebiscito, se juega en función del número de gente que sale a votar, cuando en realidad la legitimidad corresponde a procesos que sean abiertos, libres, transparentes e informados, con voto secreto, y que el conteo de esos votos sea creíble para la ciudadanía. Ese es un proceso legítimo. Porque si la legitimidad dependiera del volumen de personas que sale a votar, entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que en La Pintana, su alcaldesa, que hoy día es muy popular, haya sido electa con menos del 6% del padrón? O que Jorge Sharp en Valparaíso sea menos legítimo porque fue electo por el 16% del padrón. O que Johnny Carrasco, uno de los alcaldes de mayor trayectoria en Chile, haya sido electo por el 11% del padrón y que por eso es menos legítimo. Entonces, acá hay dos discusiones que se tienden a mezclar, a mi juicio, confundiendo un tanto a la ciudadanía. Una cosa es la legitimidad, que es un concepto procedimental, es decir, que las elecciones sean llevadas a cabo mediante procesos libres, abiertos, transparentes e informados. Y otra cosa distinta es el respaldo político que conciten las opciones en competencia, y sobre esa base sí podemos discutir si es que una baja participación, exacto, le entrega o no una fuerza de representación, como bien tú dices, a ese plebiscito y a la futura elección de convencionales. Pero si nos limitamos a entender la legitimidad como si correspondiera o se midiera en función del número de personas que sale a votar, hace rato que estaríamos en un régimen totalmente ilegítimo, cuestión que está muy lejos de serlo. Sí, te lo preguntaba porque, si tú te acuerdas muy bien y viste varias entrevistas al respecto, el acuerdo por la paz del 15 de noviembre es cuestionado precisamente porque dice la gente que está en ese acuerdo no nos representa. Y ahí uno se pregunta, en el caso mío como periodista, igual que tú, dices, bueno, pero los que están ahí son parlamentarios que fueron legítimamente elegidos por ciudadanos, sea uno, exacto, sean 20 o sean 1000. Exacto, y hay otra cosa que a lo mejor a la gente que nos está viendo, o a ti incluso te podría molestar, pero lo tengo que decir. Se dice que hay parlamentarios que tienen el 1% y que esos parlamentarios no son legítimos. Esos parlamentarios son perfectamente legítimos, por el simple hecho de que fueron electos bajo las reglas electorales establecidas para la elección del año 2017, que fue un nuevo sistema electoral que promovía mucho lo que se denomina el efecto de arrastre. Esas son las reglas. Distinto hubiese sido si es que ese parlamentario hoy día hubiese hecho alguna triquiñuela para falsificar los votos y de esa manera haber sido electo. No, son agentes legítimos, nos guste o no. Las personas que participaron del acuerdo del 15 de noviembre y que en su mayoría, si no todos, eran legisladores, ahí está, para bien o para mal, el pueblo legítimamente representado. Para bien o para mal. Una cosa es que esos legisladores hayan sido electos popularmente por la ciudadanía, y otra cosa es cómo esa ciudadanía hoy día los esté evaluando. Esa es una crítica al desempeño, no al origen legítimo que tienen esos legisladores para haber llegado a ese acuerdo y posteriormente para seguir desempeñándose como representantes de la ciudadanía. Si a la ciudadanía no le gustan esos diputados, esos senadores, bueno, que no los voten en la próxima elección, pero no los podemos catalogar de ilegítimos porque están rindiendo de manera menos esperada en comparación a lo que la misma ciudadanía quería que los cambie en la próxima elección, pero eso es parte del juego democrático. Tú das en el clavo en algo que es muy importante, y es de una vez por todas, hacernos responsables como ciudadanos. Las autoridades que están por aquellos que fuimos a votar. Pero ¿qué pasa con el 60% restante de los chilenos que, como tú muy bien decías al principio, en las elecciones anteriores simplemente no han participado? Tienen que hacerse responsables hoy día de que las autoridades que tenemos son precisamente por esa ausencia muchas veces de participación ciudadana, ¿no? Mira, claro, en democracia el que calla otorga.
Ese es un principio elemental. ¿En qué sentido? Piñera pudo haber dicho que en las elecciones de la segunda vuelta del año 2017 él salió con la mayoría absoluta de los chilenos. Claro, de los chilenos que votaron. Pero los chilenos que no votaron, al no asistir a las urnas, aceptan el resultado sin perjuicio de que ellos no hayan participado del proceso. Claro, luego esto genera un efecto político porque Piñera fue electo por más del 50% en esa segunda vuelta, pero si uno calcula los votos que obtuvo Piñera en función del padrón total, los votos de Piñera representan cerca del 26%. Pero es una discusión distinta. Claro, después de la elección, a Piñera le pasa la cuenta esto de haber sido electo por un cuarto del padrón, que comienza a caer en términos de aprobación presidencial, pero ahí ya entramos en otra dimensión, ya no tiene que ver con la legitimidad, tiene que ver con el desempeño, y la responsabilidad de los presidentes es que si son electos por un porcentaje escaso del padrón, entonces su misión es hacerse populares mediante un buen desempeño, colonizando, fidelizando o conquistando a aquellos que no fueron a votar en la elección en la que ellos salieron electos. Mauricio, en tu visión, ¿existe entonces algún grado de conexión entre esa ausencia del voto, esa irresponsabilidad que hemos tenido nosotros mismos como ciudadanos de ser partícipes de estos procesos, en la gran deslegitimación que existe hoy día de la clase política en Chile, o ahí también tiene que ver el desempeño, como tú dices, de los propios elegidos? Sí, acá la ciudadanía no es plenamente responsable. Acá, previo al estallido, nosotros tuvimos, yo diría, 4 crisis que actuaron de manera simultánea y que dieron origen a ese reventón. Primero, la crisis de participación de la que veníamos discutiendo recién, que además es una participación socioeconómicamente muy sesgada. En la Pintana, por ejemplo, en Santiago, vota casi la mitad de lo que vota Vitacura. Así es. En segundo lugar, una crisis de representación. Los partidos políticos tradicionales comienzan a retroceder en sus niveles de apoyo y también comienzan a dar espacio a partidos emergentes o partidos nuevos. Por ejemplo, en la última elección, el Frente Amplio, que de la nada obtiene 20 diputados y un senador, absolutamente exitoso, y que en la presidencial también dio la sorpresa, estando cerca de Beatriz Sánchez de Guillé. Segundo punto, entonces, crisis de representación. Tercer punto, crisis de confianza. ¿En qué se refleja esta crisis de confianza? No solamente en los partidos políticos o en el Congreso, que siempre han estado en el fondo de la tabla. También se produjo una caída muy importante en la confianza en la Iglesia Católica, en la confianza en Carabineros, en la confianza en las Fuerzas Armadas, en estos 2 últimos casos, por casos de corrupción, y en el caso de la Iglesia, por casos de abuso sexual. Entonces, los pilares en los que se fundaba parte importante de la sociedad chilena se derrumban con esta crisis de confianza. Y por último, una crisis de probidad. SQM, financiamiento irregular de campañas, cohecho, ley de pesca, y también corrupción de privados, colusión por los pollos, colusión por el papel higiénico, colusión de las farmacias. Si tú sumas esas 4 crisis, la ciudadanía no es responsable de esas 4 crisis. Esas 4 crisis, la responsabilidad fundamental la tiene la élite política y la élite económica. Cuando colapsan estas 4 crisis, se produce el reventón, y al producirse el reventón, se produce también un terremoto a nivel de sistemas de partidos que, vamos a ver, Manuel, si fue terremoto o no, porque en la próxima convención constitucional o convención constitucional mixta, dependiendo de lo que decía la ciudadanía, puede que tengamos el reestreno de todos los exconcertacionistas, de los antiguos líderes de Chile Vamos, y tengamos una convención constitucional que va a estar lejos de ser ciudadana, sino que va a ser una convención constitucional dominada por los partidos políticos de siempre. Me dejaste ahí 2 preguntas inmediatas que te hago. Una de ellas tiene que ver obviamente con lo que tú hablas de estas delegitimaciones y esto que genera el reventón del 18 de octubre. ¿Cuánto de eso también tiene que ver con la historia constitucional chilena y la Constitución del 80? Y lo conversaba también con los invitados anteriores de este programa. ¿Es que la clase política efectivamente es la responsable por la forma de actuar o porque evidentemente tampoco tuvo las herramientas que la Constitución de la política del 80 les entregaba para buscar una solución más definitiva? Porque aquí hay que reconocer que hemos vivido años de abusos, ISAPRE, AFP, y que esto no es un misterio ni tampoco es ser partidario de algún colectivo político al decirlo, es una realidad que está constatada a través de los hechos. Y segundo, efectivamente, ¿qué tan representativa va a ser esta asamblea constituyente o convención mixta
si al final vamos a tener las mismas caras de siempre? Sí, sí, son decepcionantes ambos escenarios, pero es la realidad. Acá yo por lo menos no estoy para evaluar normativamente las cosas, si es bueno o malo. Yo siempre doy la evidencia y la gente se formará la opinión si es que esa evidencia da para bien o da para mal. Vamos con lo primero. Claro, con esta constitución nosotros como país fuimos capaces de crecer, de disminuir la desigualdad. Esto de que en Chile no ha disminuido la desigualdad no es tan así, ha disminuido, pero de manera muy lenta. Y hemos crecido de manera acelerada, pero con estos bolsones de desigualdad que todo el mundo conoce, pero la desigualdad ha disminuido, insisto, no tanto como a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero ha disminuido. La pobreza también ha disminuido, pero quedó pendiente algo muy importante en esta constitución que se pudo haber reformado, atendiendo a las mayorías que en su minuto tuvo la concertación, que tiene que ver fundamentalmente con dos agencias que son representativas de los abusos. La AFP, que si bien no está en la Constitución, sí hubo la posibilidad de reformarlo. De hecho, la presidenta Bachelet hizo un cambio importante al sistema de pensiones. Y por otro lado, el sistema de salud, particularmente las ISAPRES. Se podrían regular o podrían entrar a colocarse dentro de la Constitución con el fin de que exista un sistema previsional de garantías mínimas. Y eso fue lo que no se hizo. Y por eso en parte se está pensando en cambiar la Constitución e incluir estos aspectos. En segundo lugar, el hecho de ¿qué esperamos de esta próxima Convención Constitucional? Para explicarlo en breve, esta próxima Convención Constitucional se va a conformar en función de los mismos distritos electorales que tenemos actualmente, ¿sí? Nosotros tenemos 28 distritos electorales, elegimos entre 3 y 8 diputados por distrito, vamos a elegir entre 3 y 8 convencionales por distrito si es que gana la Convención Constitucional. Si es que gana la Convención Mixta Constitucional, entonces esa Convención Mixta Constitucional, que no es paridad de género por si acaso para que la gente no se confunda, consiste en elegir 86 convencionales, ciudadanos, y los otros 86 serían miembros del Congreso Nacional. Yo tengo la impresión, Manuel, y acá no es mi ánimo bajar las expectativas respecto al proceso, pero que la convención va a estar dominada por los partidos políticos tradicionales, con la salvedad de que en la elección de los convencionales, los independientes van a poder formar pactos, listas. Y eso probablemente les permita, les permite acceder a más escaños. Hoy día la figura de las listas de independientes no existe. Cada independiente fuera de pacto funciona como una lista en sí mismo. Entonces, mis votos solitos, yo compito contra la sumatoria de otros pactos completos. Con esto de la lista de independientes puede ser que tengamos un mayor volumen de personas de esas características en el Congreso, o sea, en la convención. Pero de todas maneras acá lo que se avisora es una convención nuevamente dominada por partidos políticos, aunque con tres elementos distintivos, como decíamos: los independientes, la paridad de género, que es muy importante de subrayar, y los escaños reservados para pueblos originarios, que todavía no está muy claro cómo se va a hacer, porque todavía el proyecto no cuaja, pero son tres cuestiones que yo diría son distintivas de esta convención. Y la experiencia internacional que nos dice, porque se me viene a la mente, por ejemplo, lo que pasó en Colombia con la séptima papeleta, que partió con un estallido precisamente estudiantil, lo que pasó en Bolivia con la asamblea constituyente también, en países más pequeños como Islandia, donde un grupo muy menor también elige una constitución. ¿Crees tú que independiente de este escenario, más allá del proceso electoral, de la convención constituyente o mixta, se puede llegar a construir una constitución que efectivamente nos represente a todos los chilenos, un pacto de verdad, pues, donde todos cedamos y al final todos también ganemos? Bueno, los optimistas dicen que sí, que después de que esta nueva constitución va a ser una especie de renacer del país y que de aquí en adelante, con este nuevo pacto, el país va a funcionar mucho mejor en comparación a como lo venía haciendo con la antigua constitución. Los pesimistas dicen que esta nueva constitución, va a ser más larga, porque va a ser producto no de la representación de intereses de la ciudadanía, sino que va a ser producto de la negociación interna que tengan los distintos grupos que van a componer esa convención. Es decir, un grupo va a querer la autonomía del Banco Central, otro grupo va a querer mantener el principio, no sé, de subsidiariedad, van a negociar y las dos cosas van a quedar presentes en la Constitución y por lo tanto va a ser una Constitución muy compleja, muy larga,
y que no necesariamente va a traer los beneficios esperados y que además va a generar una desilusión muy fuerte en la ciudadanía una vez que la ciudadanía vea que con la nueva constitución no va a tener mejor salud ni mejores pensiones. Luego, los optimistas señalan que vamos a cambiar o vamos a transitar desde un Estado subsidiario hacia un Estado garante de derechos y que por lo tanto en el largo plazo esta nueva constitución va a generar mejores condiciones de vida, particularmente para los más desposeídos. Y luego, en términos de incertidumbre, los pesimistas dicen que vamos a estar 2 años, más de un año en esto, en el proceso constituyente, y que por lo tanto el nivel de incertidumbre va a ser tal que Chile va a ser un país más pobre, más desigual, luego de concluido el proceso constituyente. Por lo tanto, hay argumentos en las dos direcciones. ¿Y cuál es el argumento de Mauricio Morales? Yo confío, soy más optimista. Creo que este proceso nos debiese conducir por un buen camino. Lo único que me preocupa, lo único que me asusta es que en la próxima convención constitucional se produzca un nivel de polarización tal que, por ejemplo, no se llegue a un consenso del nuevo texto, que estemos un año discutiendo y que no se llegue a ningún acuerdo. Y eso sí que sería una catástrofe porque implicaría que no habría ni siquiera plebiscito de salida, porque no llegaríamos con una nueva constitución. Ahora, según los juristas, como existe la regla de los 2/3, las partes están obligadas a llegar a acuerdo. Y si eso se produce, entonces sí podríamos tener un buen plebiscito de salida, que dicho sea de paso, ese plebiscito ratificatorio va a ser con voto obligatorio, y no va a ser con voto voluntario. ¿Y qué pasaría si es que se llegara a rechazar ese texto constitucional? Y ahí, si se rechaza el texto constitucional seguiríamos regidos por la Constitución del 80. Entonces, a mí se me hace muy difícil, yo soy optimista siempre, pero con todas estas reglas vamos a estar eligiendo, vamos a estar votando por una convención constitucional en conjunto con alcaldes, gobernadores, concejales, en plena campaña presidencial. Entonces vamos a estar eligiendo de manera simultánea autoridades que van a durar 4 años y una constitución que va a durar 40 años. Ese es mi único... Yo tengo más crítica al proceso que al fin. Que al fin, te entiendo perfectamente, pero ¿qué es más grave? ¿Que se vaya politizando el proceso con tanto proceso electoral entre medio o que se vaya polarizando, como tú lo planteaste recién? Es que ¿O crees tú que se puedan dar ambas? Sí, politización generalmente supone también polarización, y la polarización no es necesariamente mala. La polarización es como el colesterol. Está la polarización buena y la polarización mala, tal como existe el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es aquel que se produce o se genera a partir del ejercicio físico, y el colesterol malo es el que se genera a partir del consumo de alimentos que no son los adecuados y que es producto del sedentarismo. La polarización funciona exactamente igual. Está la polarización buena cuando esa polarización implica diferencias programáticas entre los partidos políticos, pero esos partidos políticos son capaces de llegar a acuerdo, pero son programas. La polarización mala o el colesterol malo es aquella polarización que se produce de acuerdo a los niveles de personalización de la política, que poco tienen que ver con las ideas, sino que más tienen que ver con las rencillas que viven los partidos tanto en su interior como frente a la oposición. Y esa es la polarización a la que el país debiese temer. La otra polarización me parece que incluso es una polarización sana. Y si es que en la Convención Constitucional se da esta polarización programática, es para celebrarlo y aplaudirlo. Lo malo sería que se diera el otro tipo de polarización, porque ahí los acuerdos son prácticamente inviables. Tú puedes colocar en acuerdo a 2 partidos producto de las ideas, pero a 2 personas que por el hecho de pensar distinto o venir de orígenes distintos nunca se van a poner de acuerdo, y eso sí que podría generar un problema de marca mayor. Mauricio, vamos derribando algunos mitos. En este mismo espacio estuvo Marcela Cubillos algunas semanas atrás y dijo que no era necesario un proceso de esta envergadura porque la actual Constitución era posible de ser mejorada y efectivamente garantizar lo que la gente hoy día pide o que la gente pidió desde el inicio del estallido social. ¿Compartes aquella percepción? Ya, en esto ya no hay vuelta atrás, ya no, esto de rechazo para reformar, incluso llega a ser un poco creíble, porque claro, las mismas fuerzas que hoy día están por el rechazo para reformar son las mismas fuerzas que bloquearon algunos cambios importantes durante 30 años, por lo tanto es una alternativa que no
tiene mucho asidero lógico. Y por otra parte, si es que la Constitución requiere reformas o requiere ser cambiada, yo solamente traigo los datos acá a la mesa. Fíjate que cuando a la gente le preguntamos si es que Chile fuese su casa, ¿qué prefiere usted? ¿Derribarla y hacer una nueva? ¿Mejorarla o optimizarla en los lugares que corresponden? ¿O dejarla tal cual? La alternativa que siempre gana o que siempre ganaba era la alternativa del medio, es decir, mejorarla y optimizarla. El problema es que esa casa parece que se derrumbó de facto el día 18 de octubre y por lo tanto hay que construir necesariamente una nueva. Y yo tengo la impresión de que ya se está llegando prácticamente a un consenso en eso. O sea, desde el momento en que Longueira aparece y dice que está por el apruebo, pateando el tablero de la UDI, a mí y además y ojo, que Longueira no solamente llegó con eso, sino que también llegó con la idea de construir una especie de centro de estudio que se va a llamar Constitución 2022 y va a estar a cargo de Chadwick. O sea, los coroneles de la UDI, que fueron los defensores más acérrimos de la Constitución del 80, hoy día ya están pensando en cómo se va a redactar la próxima Constitución. Yo creo que esa ya es una materia absolutamente superada. Se entregó la derecha, Mauricio, cuando el 15 de noviembre pareciera, en una imagen que está grabada probablemente, y muchos la leímos de esa manera, era extraño ver a los defensores de la Constitución de Jaime Guzmán entregándola prácticamente en bandeja. Sí, absolutamente. La derecha y el gobierno claudicaron frente a la presión ciudadana, firman el acuerdo y al tiempo después ya la UDI está por el rechazo, está por cuestionar el acuerdo, está incluso por aplazar aún más el plebiscito porque no hay convicción de aquello. Se suma una parte de Renovación Nacional, el 70% de Renovación Nacional está por el rechazo. O sea, llegas a un acuerdo constitucional y a reglón seguido, un partido completo dice, no, yo estoy por el rechazo, el 70% del otro estoy por el rechazo, y Evópoli, que estaba por el apruebo, se cambia el rechazo y debe ceder incluso los minutos o segundos que tenía para la franja televisiva. En consecuencia, esa es la evidencia más pura de que ese acuerdo constitucional fue firmado por la derecha bajo absoluta presión y sin convicción programática alguna. Ese acuerdo no fue producto de la buena voluntad de todos los actores políticos para llegar a un acuerdo, sino que fue producto de la presión y la movilización ciudadana. En consecuencia, si es que hoy día vemos en todos los canales de televisión a los del rechazo y a los del apruebo, lo lógico de pensar es, si es que firmaron un acuerdo por la nueva Constitución, ¿por qué no están todos por el apruebo si lo firmaron? Y resulta que ahora la gente del rechazo está aumentando. O sea, la UDI, como decíamos, el 70% de Renovación Nacional, ahora se integró Evópoli, y se vuelve a armar los dos bloques que siempre han dominado la política chilena. A mí no me extraña mucho. Volvemos a lo del principio, a los conceptos del principio, y no delegitima de cierta manera el acuerdo, el hecho de haber firmado bajo ese nivel de presión. Hay un problema, sí, efectivamente. Y acá no se trata de si, en mi caso, estoy por el apruebo o por el rechazo, eso da lo mismo. Aquí estamos evaluando hechos. A diferencia, bueno, la Constitución del 80 fue impuesta en dictadura. La Constitución del 25 fue, entre comillas, impuesta por Alessandri, votada por la gente, pero con una participación mínima. Esta Constitución o el problema constitucional en Chile no se arregló a la buena, se arregló a la mala. Porque este acuerdo no fue fruto de la disposición de todos los actores para sentarse a la mesa, sino que fue producto de la movilización e incluso de la violencia, hay que decirlo. Pero si nos vamos a otra interpretación, uno dice, bueno, sin movilización ciudadana, sin protesta social, ¿habríamos tenido esto? ¿O habríamos seguido postergando y haciendo algunas reformas sin cambiar de fondo la Constitución? Yo creo que sí, que hay un problema de origen, que hay esta Constitución, la nueva Constitución va a tener un problema de origen que se lo van a recordar sistemáticamente a los defensores del apruebo y a los defensores de esta nueva Constitución. Pero por lo menos la historia de Chile ha demostrado que las constituciones nacen
y se desarrollan no precisamente por acuerdos o consensos, sino que por eventos traumáticos. Sigamos derribando mitos. Se aprueba una nueva constitución y vamos a tener inmediatamente mejores pensiones, mejores salud, mayores Ojalá. garantías. ¿Qué tan inmediato puede hacer eso para la gente que hoy día no está viendo? Y en eso hay que ser sumamente claro. Las pensiones, la salud o el acceso a la salud no va a depender de la nueva constitución en el corto plazo. Es decir, la gente no se puede ilusionar como si esto fuera el retiro del 10%. No va a haber un efecto inmediato sobre la calidad de vida de las personas. En eso hay que ser muy claro y muy responsable. En el largo plazo podría tener un efecto si es que la nueva constitución, en lugar de promover un Estado subsidiario, promueve un Estado promotor de derechos ciudadanos. Eso cambia absolutamente el panorama, pero va a ser en el largo plazo. No en el corto plazo. La ciudadanía no puede pensar que votando a prueba y votando por la Convención Constitucional al día siguiente van a mejorar las pensiones y van a mejorar el sistema de salud por el que se atiende. Eso no va a ocurrir y sería muy irresponsable de nuestra parte siquiera sugerir algo parecido. Porque además hay que pensar que al día siguiente de que se apruebe una nueva constitución o tengamos este plebiscito de salida, van a seguir existiendo la AFP, va a seguir existiendo las ISAPRE y va a permanecer todo tal cual. O sea, los procesos políticos son siempre, y lo ha demostrado la historia de Chile y del mundo, son de largo aliento. Son de largo aliento. Y fíjate un detalle, se produjo el retiro del 10% y la confianza en la AFP aumentó inmediatamente. O sea, hay medidas que son de corto plazo, y eso hay que entenderlo. Incluso los agentes peores evaluados por la ciudadanía pueden mejorar su imagen pública por una decisión de corto plazo, que no la toman ellos, no la tomó la AFP, sino que la tomó el Congreso. Esas sí que son medidas que pueden funcionar de manera inmediata. Pero una nueva constitución en ningún caso, va a producir un bienestar de vida de la gente al día siguiente, ni al año, ni a los 5 años. Eso no va a ocurrir. Probablemente tenga un efecto en el largo plazo. Así que ese mito absolutamente derribado. Aprovechemos de meternos derecho en la política también. ¿Cómo se avisora, Mauricio, una campaña presidencial hoy día desatada con Evelyn Matei, con Jadwe, con todos los personajes que ya conocemos del mundo político, en medio de este debate constitucional? ¿Qué tan sano o qué tan bueno puede ser? A mí me parece que el calendario es pésimo. No, tengo una muy mala opinión y hice el punto anteriormente. Yo tengo críticas sobre las reglas y el procedimiento, no sobre el fin. Me parece que discutir una nueva constitución en conjunto con elecciones locales, elecciones nacionales y convencionales es el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque mientras estén sesionando los convencionales y estemos en plena campaña presidencial, la discusión por la nueva constitución va a estar sometida a cuestiones coyunturales que los candidatos presidenciales van a ir colocando y no necesariamente a cuestiones de interés ciudadano o cuestiones de fondo. También es muy probable que, al igual como sucedió el 15 de noviembre, esta asamblea o esta convención constitucional esté sometida a una presión callejera o ciudadana bien sistemática. Entonces, no sé si es que a los convencionales habrá que llevarlos a un lugar apartado con el fin de que no reciban presiones, pero eso va a ocurrir irremediablemente. Entonces, esos convencionales van a estar sometidos a una doble presión. La presión coyuntural de las elecciones presidenciales y la presión de la calle cuando se estén votando cuestiones relevantes, porque aquí va a haber votación. Y eso es muy importante, Manuel, estas sesiones van a ser transmitidas. Entonces, no es que estos 155, 172 al caso, se encierren y de ahí salga humo blanco y se presente la nueva constitución. No, esto va a ser discutido en cada una de las sesiones que tenga esa convención. Por eso, a mí el calendario me parece que es nefasto. O sea, por tanto, la presión va a ser objetivamente brutal sobre aquellos que estén sentados discutiendo,
porque cada uno de los temas que ellos debatan van a estar presentes en la agenda probablemente de los candidatos presidenciales y de todo lo que esté discutiéndose en materia política por esos días en Chile. Claro, imaginemos, que un candidato popular dice, no hay que incluir el derecho, por decir algo, es una ridiculez, no hay que incluir el derecho de propiedad en la Constitución. ¿Qué van a hacer sus convencionales? Lo más probable es que lo sigan. Así es. Por lo tanto, los convencionales no van a estar respondiendo al mandato popular por el que fueron electos, sino que van a estar respondiendo a la figura del candidato presidencial. Y eso es muy, pero muy peligroso. Porque, insisto, una cosa es elegir autoridades por 4 años y otra muy distinta es escoger la regla máxima que nos va a regular por los próximos 40 años. ¿Era posible cambiar este escenario, Mauricio, y de haber aplazado más aún el plebiscito por el apruebo y el rechazo, pensando que además hay una presión social que hoy día está como una olla a presión, está ahí guardada producto de la pandemia, pero en cualquier momento vuelve a reventar, digamos? Sí, había poco espacio, eso tengo que reconocerlo. Si se hubiese hecho el 26 de abril, sí, creo que era la fecha original, probablemente el escenario, mi crítica habría sido totalmente distinta. Y posponerlo aún más, y de hecho tuvimos que posponer las elecciones locales aumentando el periodo de mandato de estas autoridades locales. Entonces, nos tocó la mala fortuna de enfrentar este plebiscito en medio de la pandemia, y además va a haber otro problema, que el presidente que asuma el año 2022 va a gobernar con una constitución los primeros 6 meses y con otra constitución los siguientes 6 meses. Y probablemente sin saber cuánto dura su mandato. Y probablemente sin saber si es que el régimen de gobierno va a seguir siendo presidencial, o va a ser semipresidencial, va a tener otras características y que sus atribuciones van a ser las mismas. No, eso no nos queda mucho para eso, pero son las cosas que hay que ir colocando en la discusión. Mauricio, bueno, en la etapa final del programa, primero agradecerte obviamente la extensa conversación, creo que ha sido muy didáctico para quienes nos han visto, y quisiera dejarte los minutos finales para una reflexión y un análisis más también de parte tuya en torno a este proceso que se viene y la importancia que tiene no solamente de la participación ciudadana, sino del proceso histórico que Chile va a vivir el próximo 25 de octubre. Claro, bueno, Chile se enfrenta al proceso histórico quizás más importante desde el plebiscito fundacional del año 1988. En ese plebiscito nos jugábamos la vida porque o eran 8 años más de la dictadura del general Pinochet, o pasábamos directamente a una democracia que con todos sus bemoles era y siempre fue la alternativa mejor en comparación a seguir con 8 años de dictadura. Nos jugamos la vida en ese plebiscito. En el plebiscito que viene, quizás no nos jugamos la vida, pero sí no nos jugamos la democracia, pero sí nos jugamos el tipo de democracia que vamos a tener por los próximos 30 o 40 años. Es muy importante que la gente participe. Están las medidas sanitarias que el CERVEL acaba de proponer. Cada persona puede llevar su lápiz azul, va a firmar el libro con ese lápiz, va a votar con ese lápiz, y por lo tanto no va a haber tanto contacto físico entre la persona y los vocales de mesa. Al entrar a la cámara secreta no va a estar la cortina que todos la toman, por lo tanto podría ser un agente de contagio. Si es que usted tiene 60 años, se puede excusar para ser vocal de mesa. Los locales de votación van a tener un aforo máximo de 10 personas por mesa, excluyendo a los vocales y los apoderados que estén ahí. Mantener la distancia social, y por lo tanto lo que se espera es que este plebiscito por lo menos tenga un 50% de participación, con el fin de rebasar la barrera histórica que hemos tenido y que no hemos llegado a esa cifra, sino que al 49,9% en las últimas elecciones presidenciales de segunda vuelta. Se me queda solo una pregunta en el tintero, pero no te pregunté respecto a aquellas personas que hoy día están en discusión, que tiene que ver con aquellos pacientes que son COVID positivos. ¿Qué debiera pasar con ellos puntualmente en este proceso electoral? Va a sonar sumamente impopular lo que te voy a decir, pero ellos no pueden votar. No pueden votar presencialmente, de ninguna manera. Si es que los dejáramos votar presencialmente, eso va a producir temor en la población y va a deprimir los niveles de participación electoral. Es súper popular, Manuel, aquí decir que todos voten, que ellos tienen los mismos, sí, tienen los mismos derechos,
pero no están las condiciones para que voten presencialmente de ninguna manera. Y lo que debiese haber pasado, que creo que se va a resolver para las elecciones del próximo año, es que exista el voto postal o voto por correo. Es la única solución, no hay otra, y haberles abierto la puerta para que fuesen a votar, me parece que hubiese sido la peor decisión. Por lo tanto, apoyo lo que hizo el gobierno, aunque no apoyo tanto el hecho de que el gobierno haya sido tan lento en promover el voto postal para estas personas. Me parece que ya la leche está cocida y simplemente no van a poder votar de ninguna manera. ¿Hora de reformar también, aprovechando la instancia de la nueva Constitución, el sistema de votación en Chile? Absolutamente. Mira, una máxima en la vida es que lo que funciona bien no se reforma. En Chile ha funcionado extraordinariamente bien el sistema de voto presencial. Nunca hemos tenido problemas de legitimidad en términos del conteo de votos. Siempre hemos tenido a los candidatos electos a las 7 de la tarde, a los candidatos presidenciales. Ya sabemos quién es el presidente de Chile. Y en este caso, como excepción, se está pensando en el voto postal, que a la larga yo creo que va a servir bastante porque van a poder votar incluso las personas que están postradas, las personas que están enfermas ese día por causas ajenas al COVID y que no se pueden trasladar a sus locales de votación. Por lo tanto, me parece que va en la dirección correcta. Mauricio Morales, cientista político, periodista, académico de la Universidad de Talca, director del Centro de Estudios Políticos de la universidad. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros en el Constituyente, gracias por hacerte el tiempo, Mauricio. Yo sé que por estos días ha sido locura, lo conversamos antes de la entrevista, así que doble mérito de habernos permitido escucharte también y llegar con tu mensaje a toda la gente del Litoral Central y también a través de las ondas de Radio Chilena. No, muchas gracias a ti, Manuel, y a toda la gente que nos está viendo. Un gran abrazo. Mauricio Morales, periodista, cientista político y además director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Talca, ha sido invitado de esta extensa pero entretenida y constructiva conversación en este capítulo del Constituyente. Gracias por estar con nosotros, les invitamos a escribirnos semanalmente si quieren que parte de sus preguntas sean obviamente parte también del programa. Escríbanos con el hashtag El Constituyente y también visite nuestro canal en YouTube El Constituyente, que no ha visto los capítulos anteriores en que tuvimos, por ejemplo, al profesor Jaime Baza, en que estuvo también Fernando Atria, Marcela Cubillos y el debate de temas locales con el profesor Miranda y el empresario Ramón González Laveo. El Constituyente a través de YouTube nos puede buscar y ahí están en nuestras plataformas todos los programas anteriores para que usted los busque y conozca más de este programa y pueda tener su opinión en miras a las elecciones del próximo 25 de octubre. Gracias por estar ahí, ojalá que haya disfrutado, le haya servido este espacio. Nosotros nos juntamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Un abrazo virtual para todos, hasta entonces.